Muy bien. De nuevo, buenos días. Damos continuación a este Congreso de la Tríada, que es una unión de 3 universidades de América Latina, la Universidad de los Andes, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Católica de Chile, que nos hemos venido reuniendo en varias ocasiones ya para examinar problemas de la región. En esta ocasión estamos trabajando el gran tema de la violencia y la inseguridad en América Latina. Y este panel en particular tiene dos particularidades que quisiera destacar. En primer lugar, se realiza con el auspicio del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, que ha sido un aliado muy importante para la Universidad de los Andes en temas de paz hace muchos años. Los Andes fue miembro fundadora con otras universidades de Bogotá del Instituto Colombo Alemán para la Paz cuando en plena plebitusa necesitábamos un norte y Alemania lo ofreció con esa financiación de ese instituto que nos ha permitido seguir investigando sobre estos temas, seguir ofreciendo lecciones interesantes para el mundo, y quiero también destacar que es de las pocas iniciativas de cooperación internacional que siguen muy vigentes y muy vibrantes en Colombia. Entonces, para mí es un gran placer dar la bienvenida en primer lugar a Stefan Peters, el director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, quien es también profesor de la Universidad de Gießen, y él presentará después el panel y los temas que vamos a desarrollar. Y lo otro que tiene de especial este panel es justamente que examina la dimensión subnacional de muchos de los problemas de violencia e inseguridad. En el sentido de que no solamente se miran entonces las grandes lógicas nacionales, sino que también estamos tratando de entender cómo sociedad civil en los niveles locales aborda los problemas de violencia e inseguridad. Les invito a todos también, además de este panel, a conocer los stands de nuestros auspiciadores y financiadores aquí afuera en el hall. Les invito a llevarse una copia gratis de las revistas que publicamos sobre este y muchos temas en la Universidad de los Andes y en la Facultad de Ciencias Sociales, en unirse también a las demás iniciativas en torno a este congreso, además de esta rica agenda académica. Entonces, con eso lo dejo. Stefan, bienvenido. En tus manos queda este panel. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Angélica, a la Universidad de los Andes, a las universidades de la Tríada, a ustedes especialmente por estar acá en ese panel, en esa mañana un poco fría de hoy en Bogotá. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a ese panel. Ese panel lleva el nombre Resistencia en tiempos de transformación, sociedad civil y reconfiguración de la violencia en América Latina. Y tal como lo dijo Angélica Redberg en la introducción, la idea que tenemos es también mirar digamos, al nivel subnacional, sabiendo que a veces cuando hablamos por ejemplo, de Colombia, pensamos que toda la situación es similar, especialmente desde afuera se piensa en Colombia, y creo que acá también sabemos que hay que poner la mirada mucho más también a las diferentes dinámicas en las diferentes regiones. Como ustedes ven, nosotros tenemos acá 2 panelistas. Lastimosamente, una de las panelistas, Claudia Villagrán, tuvo que cancelar a último minuto, entonces eso, por supuesto, una pena, porque en ese sentido no tenemos la perspectiva desde Guatemala. Sin embargo, eso también nos permite tener un poco más de tiempo para poder hablar sobre los otros 2 temas que vamos a tener las presentaciones de mis colegas panelistas acá. A mi izquierda está Jennifer Raró, de la Universidad Tecnológica del Perú, que también tiene como esa perspectiva que viene desde la academia, pero también con mucha experiencia en la práctica, digamos. Y ella va a hablar en su presentación, en su ponencia, con el título muy llamativo, La guerra después de la guerra, y entonces vamos a escuchar lo que eso significa exactamente, y después va
vamos a escuchar la presentación de Francisco Gutiérrez Sanín, que está a mi derecha, probablemente muchos de ustedes le conocen, de la Universidad Nacional de Colombia, que ha estudiado ampliamente también la conflictividad, las dinámicas del conflicto o de los conflictos probablemente acá en Colombia, y justamente va a hablar sobre la pregunta qué podemos entender o qué es eso de ese tercer ciclo de la violencia en Colombia. La idea es que tengamos para las dos intervenciones aproximadamente 20 minutos para después entrar en el debate, tanto acá en el panel, pero por supuesto también con ustedes. La idea es justamente tener el tiempo también para el intercambio. Y bueno, sin mucho más palabras previas, me gustaría entonces darte la palabra. Nuevamente, muchísimas gracias por estar acá. A ti, Jennifer. Muy buenos días con todos, con todas. Gracias, Estefan, Francisco, y muy agradecida de estar en esta casa de estudios y también en esta linda ciudad y país, ¿no? Que frecuentemente visitamos, y también, además, es un eje que históricamente hemos trabajado por las cosas comunes que tenemos también en nuestras situaciones de violencia, dentro de las diferencias, pero hay muchas cosas comunes entre Perú, Colombia y, bueno, Guatemala, que ahora no está presente. Gracias a los colegas de Capaz también por la invitación. Entonces, yo vengo para comentarles también. Yo procedo de una organización de la sociedad civil, que es una organización como de segundo piso, porque aglutina o agrupa a las distintas organizaciones de derechos humanos a nivel nacional. Nosotros tenemos 40 años, surgimos durante el conflicto armado interno en los años 80, y desde ahí nos venimos haciendo cargo de los litigios, ¿no? Como consecuencia de la violencia, y luego pues con la ampliación de la agenda de derechos humanos, y ahora nuevamente con la restricción de la agenda de derechos humanos, ¿no? Y de allí el nombre de esta ponencia, justamente, que es la guerra después de la guerra, ¿no? La historia de algo irresuelto, porque nosotros estamos 25 años después de la transición democrática del régimen de Fujimori, pero también de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que con todo el esfuerzo y lo maravilloso y el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, justo algo que comentábamos con Francisco hace un momento, es, claro, una comisión tan exitosa, pero no podemos pasarle cuenta o pedirle cuentas a la comisión por las consecuencias de lo que ahora estamos viviendo, porque la comisión hizo su trabajo en ese momento. Ya lo que luego los actores hicieron o no hicieron es la consecuencia de lo que ahora estamos viviendo. Y eso tiene que ver justamente con no haber logrado ni siquiera consolidar el relato oficial de qué es lo que pasó en esos 20 años de conflicto armado interno, ¿no? Y hoy día vivimos un conjunto de retrocesos, pero también porque parte del trabajo post-Comisión de la Verdad estuvo enfocado en construir institucionalidad democrática, pero como si eso fuera solo aprobar y construir nuevos edificios de instituciones, no en la cultura democrática, no en la práctica democrática, y también con muchas limitaciones para poder entrar a reformar en ese momento, decíamos, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas. Hoy día ya no hablamos de reformar fuerzas policiales o fuerzas armadas, hoy ya estamos hablando de refundarlas, ¿no? Y eso no fue posible de llevarse adelante, y entonces estamos sí enfrentando esas consecuencias. Sí quedó clarísimo el diagnóstico de la Comisión de la Verdad en términos del surgimiento de la violencia, ¿no? Y de alguna manera la comisión señalaba que el surgimiento de la violencia tenía que ver con que las élites peruanas habían sabido institucionalizar sus privilegios, ¿no? Y habían invisibilizado todos los que son con demandas de reconocimiento, redistribución y privilegios que tienen que ver con clase y con racialización también, ¿no? Perú es un país profundamente discriminatorio, y lo que creíamos haber avanzado, porque ya no era políticamente correcto
decir una talla o una broma o un comentario en esos términos afloró con mucha fuerza el año 2021, cuando una persona de las características como Pedro Castillo, ¿no? Andino, casi quechohablante, maestro rural, etcétera, fue candidato a la presidencia y ganó la presidencia. Salió, pero con toda la furia, eso que se había escondido debajo de la almohada, de la alfombra, como quiera que se diga, ¿no? Y sigue siendo así. Hoy en día, por ejemplo, el 90% de la población tiene claro que lo que gobiernan son estructuras de poder económico y fuerzas económicas, sean economías legales, ilegales o criminales, pero es poder económico, ¿no? Y que hay una clara, diríamos, marginación respecto a lo que es Lima y las ciudades de las distintas regiones y del interior, ¿no? Y eso además es considerado como lo que marca las oportunidades para el resto de tu vida, ¿no? Entonces es muy difícil salirte de eso dependiendo dónde hayas nacido. Por supuesto, ya hay dónde y cómo te apellidas y dónde estudiaste también, ¿no? Pero digamos, el solo hecho de nacer en un territorio o en otro marca muy grande esas diferencias, ¿no? Entonces seguimos siendo una sociedad profundamente jerarquizada, desigual, y allí es muy difícil construir o ver que se muevan algunos indicadores de éxito respecto a la democracia y 20 años después de la democracia, ¿no? Que solo se quedó en la construcción de instituciones democráticas, pero que no se traduce en la vida concreta de las personas. Entonces sí hay un descontento y hay una desesperanza respecto a ese régimen. Y frente a las situaciones de violencia que vivimos, es mucho más fácil entonces que las demandas por la aplicación de mano dura estén ahí y surjan de inmediato, ¿no? Acá falta orden y falta mano dura. Entonces, Bukele tiene más seguidores en el Perú que en El Salvador. Milei tiene más seguidores en el Perú que en la Argentina, obvio, ¿no? Entonces todos están pidiendo mano dura porque sienten que ese Estado no les responde y es incapaz de protegerlo. Y lo otro, que durante estos años del boom de los minerales y del precio, también había mucha expectativa de las mejoras en la vida de las personas, ¿no? Y se creó todo este mito del emprendedurismo y del chorreo, ¿no? Y Marca Perú, ¿no? La Marca Perú quería estar pues, en el mundo. Y Marca Perú resultó ser, como decimos, un loco calato que habías guardado en el closet, ¿no? Y que quedó totalmente desnudo en la época de la pandemia, con 250.000 muertos, la tasa más alta de mortalidad en el mundo. No había oxígeno, no había camas, habían 14 hospitales nuevos, pero que no se podían ocupar porque estaban justamente en litigio por el tema de la corrupción, ¿no? Ustedes han de saber que nosotros tenemos tres expresidentes presos por corrupción, 2 expresidentes que no están presos, pero tienen medidas restrictivas de libertad, también por delitos de corrupción. La actual presidenta, que no deja la presidencia porque sabe que va a ir directo a la cárcel, tiene varios juicios e investigaciones por corrupción y además tiene el de crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales por 50 personas, ¿no? En las protestas del 22 y del 23. Entonces, con ese 2% de legitimidad y de aceptación que tienen las encuestas, se sostiene a como pueda en el poder porque su camino también va a ser la cárcel, ¿no? Entonces, además, en esta intención democratizadora que tuvimos, en esta primavera democratizadora, uno u otro de los errores que en mi opinión cometimos también fue, bueno, como hemos vuelto a la democracia y todos queremos participar, vamos a darle participación también a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Y entonces les dimos el voto a todos los que están en actividad y también la posibilidad de ser candidatos y de estar en las fuerzas políticas dentro del Parlamento a los que están retirados. El día de hoy, eso no está mal, pero quizás tocaba 30 años, que se pudiera poner en práctica 30 años después del momento de la transición. Porque ¿qué sucede? Como se puso en práctica de inmediato, el día de hoy tenemos en el Parlamento a estos generales, ¿no? En retiro, pero que en los 80 y en los 90 eran los capitanes que estaban justamente en los lugares donde se perpetraron los crímenes de lesa humanidad. Y son ellos quienes han llevado adelante la ley de prescripción que aprobaron el año pasado y promulgaron el año pasado para que prescriban todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los 80 y en los 90, pero que
no ha sido aplicada por los jueces porque como los jueces hacen control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, dicen no la aplico porque es inconstitucional, es inconvencional. No contentos con la ley de prescripción, aprobaron una amnistía general, ahorita hace un par de meses, y entonces dijeron, ya no van a prescribir, pero vamos a amnistiar a todos los que están procesados y sentenciados o están siendo actualmente en juicios todavía, o incluso los que ya están sentenciados y presos y tienen más de 70 años. Entonces, todo el mundo para afuera. Pero como eso tiene que pasar también por la autoridad judicial, hasta el momento no han logrado que ningún juez lo aplique, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las fuerzas? Estas fuerzas en el Parlamento están construyendo una nueva propuesta de ley para ampliar la figura de prevaricato en el Código Penal. Entonces, si un juez quiere hacer control constitucional, lo van a acusar de prevaricato, ¿no? Porque todas las otras estructuras en este momento, salvo el Poder Judicial, Fiscalía y Poder Judicial, están relativamente autónomos. El Tribunal Constitucional, la Junta de Justicias, todo está absolutamente capturado por los poderes que están en el Parlamento y obviamente el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Entonces es un pacto recíproco de mutua convivencia entre mafias y, digamos, y violadores de derechos humanos, ¿no? O sea, es una alianza muy poderosa en ese sentido, ¿no? Y enfrentando en este momento a pocos meses de unas nuevas elecciones, que esto también nos va a plantear ya no la posibilidad de cómo las fuerzas o las economías criminales se van a insertar en la política, porque el día de hoy cada gremio criminal tiene también su propio partido político, ¿no? En el Perú tenemos en este momento 43 partidos políticos inscritos que van a correr en las elecciones del abril del 2026 y casi 11.000 entonces candidatos para diputados y senadores, ¿no? Que nos va a tocar elegir. Y hemos vuelto, eso sí, a una doble cámara. Nosotros teníamos una sola cámara desde el Fujimorato y ahora hemos vuelto a una sola cámara. Amnistiaron a Fujimori antes de que muriera, ustedes recordarán, y lograron también restablecer la firma de Fujimori en la Constitución de 1993, que había sido retirada porque obviamente era la Constitución de un violador de derechos humanos, preso por corrupción, etcétera, ¿no? Y como frente a todo esto, la esperanza que nos queda era la justicia internacional. Nuevamente lo que se ha puesto en discusión en ese momento y se han creado 2 comisiones de trabajo son para tramitar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto la salida de la Corte y el sistema, ¿no? Todo eso está en marcha en este momento. Pero aunque no saliéramos, ya en este régimen el Perú no cumple ninguna sentencia de la Corte Interamericana. No está en cumplimiento mediano, regular, no. Ha sido declarado en desacato franco y abierto de la Corte. Entonces, uno de los peores daños que se hizo cuando se liberó a Fujimori contra la medida que había impuesto la Corte Interamericana, no fue tanto la liberación de Fujimori, sino fue la desprotección en la que nos dejó a todos los ciudadanos y ciudadanas. No es más posible acudir ahí y que ahí te protejan. Y esa sí es una gran diferencia respecto a los 80 y a los 90, donde sí acudíamos a la Corte y en medio de todo eso se respetaba lo que decía la Corte Interamericana. El día de hoy no. Y va camino a la salida, además porque una de estas comisiones está integrada por militares, que supuestamente en términos constitucionales son no deliberantes, pero están integrando una comisión para pronunciarse sobre la salida de un organismo protector de derechos humanos, ¿no? Y han cambiado todo el marco regulatorio que tiene que ver con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, especialmente las de derechos humanos y las ambientales, ¿no? Que son las que hacemos defensa. Y uno de los cambios tiene que ver con que es una falta grave, muy grave, que acarrea una multa de $700.000, o sea, el cierre de tu ONG, es que la ONG haga defensa o litigue contra el Estado, sea civil, penal, administrativa, no podemos hacer, o que haga algunas de las acciones o apoye acciones que el Estado considera que son contra el orden público, con lo cual es
¿no? Prácticamente el cierre de nuestras organizaciones y la indefensión de todos los casos que veníamos litigando en este momento. Y sobre ese escenario y ese Estado que se cae a pedacitos, pero no es que esté ausente en los territorios, el Estado peruano está en el territorio, pero no funciona y no es capaz de resolver los problemas de las personas que viven en esos territorios. Y es ahí donde se concentran las economías ilegales y son estos señores de esas economías, estos poderes en esos territorios, los que empiezan a resolver la vida cotidiana de las personas que viven allí, ¿no? Entonces es esta competencia, este Estado que está pintado pero que ya no regula, o si regula, no fiscaliza, no sanciona, tampoco regula la vida de esas personas en esa comunidad. Todo el quehacer de la vida pasa por estos poderes locales que tienen que ver hoy en día, en términos principales, no con el narcotráfico, ¿no? Era así el narcotráfico a la cabeza en el Perú, pero hoy día ocupa el tercer o cuarto lugar. La principal economía criminal es la de la minería, especialmente la minería del oro, ¿no? Luego la trata y en tercer lugar el narcotráfico, ¿no? Tenemos luego la tala ilegal, etcétera. Y la disputa de estos territorios, ¿no? Si nosotros quisiéramos resumir en una frase larga o corta y no toda esta explicación, diríamos lo que hay es un control absoluto sobre territorios, es la disputa por el control sobre territorios, ¿no? El control sobre cuerpos, porque también han cambiado todas las regulaciones que tienen que ver con, especialmente las decisiones sobre las mujeres, ¿no? Todo lo que se había avanzado en términos de igualdad, de educación sexual, acceso al aborto, derechos sexuales, VIH, no reconocimiento de personas LGBTQ y control sobre las mentes, pensamientos o narrativa, ¿no? Hace poco se filtró, por ejemplo, un instructivo del Ministerio de Educación donde se hacía un análisis de la literatura que se podía o no se podía utilizar en los procesos formativos. Y había algo que se catalogó de literatura hostil. Y ahí entraban todos los textos que tenían en su contenido educación sexual, la palabra género, la palabra autoritarismo, la palabra democracia, la palabra conflicto armado interno, porque esa es una de las disputas. Ellos dicen, no, fue terrorismo y no hay más nada, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa literatura fue clasificada como literatura hostil, ¿no? Entonces, hay una disputa que se centra en eso. Y también, un par de cositas más que quiero mencionar en estos 5 minutitos que me quedan, que son justamente el proceso de fascistización en la sociedad peruana, ¿no? Estos grupos de odiadores o de fascistas que están subvencionados por algunas fuerzas políticas y que persiguen activistas de derechos humanos, feministas, periodistas, ONGs que hacen investigación o que hacemos defensa y litigio, y que sus manifestaciones de violencia y de odio han ido aumentando, ¿no? Han ido aumentando en violencia, en impunidad y también en el tipo de acciones que realizan, ¿no? Y parte de este proceso también viene acompañado de cuáles son las principales víctimas, ¿no? En este proceso de sicariatización de la sociedad peruana, porque así como el día de hoy la primera economía criminal o ilegal es la minería, esto tiene además un correlato con la trata, pero también con el sicario operando en las sociedades, ¿no? Y principalmente, si uno mira, todas las vidas son valiosas, pero si quieres mirarlo en términos de números, los números de los que teníamos durante los 20 años de conflicto armado interno, si uno saca más o menos una razón por año, es más o menos en lo que estamos viviendo ahora en términos de asesinatos por los sicarios, ¿no? En lo que va de estos casi 3 años con Dina Boluarte tenemos casi 6.000 personas ejecutadas por sicariato. Solo, no estamos hablando de muertes en general, solo por sicariato. 10% de mujeres, el resto son varones, un número pequeño de menores, 80, ¿no? Pero menores, digamos, que estaban en medio del fuego. Y también se ha pretendido decir que los sicarios en realidad son los menores y por eso no afrontan responsabilidad penal y por eso no hay, a pesar del incremento del sicariato, porque la tasa se incrementó en un 500%, no se ha incrementado el número de presos por sicarios. Entonces la autoridad te dice, es que son menores de edad. Mentira, menores de edad involucrados en sicariato, 1%. Pero entonces la medida que pretende dar el Estado, es decir, bajamos la edad de responsabilidad penal, 16 años, como en la época del conflicto armado interno.
Y si nosotros miramos esos 5.500 personas, que eran además 30% de ellos conductores de microbuses, porque hoy en día todo el mundo paga, tienes que pagar tu cupo al sicario, ¿no es cierto?, que te mandan la extorsión, y si no pagas, los principales ejecutados son los microbuseros. Si esos 5.500 en términos conservadores hacemos un proxy y decimos, supongamos que sean 4.000 las que están en edad reproductiva de varones y tienen una familia, pongámosle 2 hijos por familia, que en el Perú en realidad son 4, pero pongámosle 2. Estamos hablando de 8.000 huérfanos. ¿Quién se hace cargo de eso? No hay ninguna política, ninguna medida ni nada del Estado, ¿no? Son las mujeres nuevamente solas, como en la época del conflicto armado interno, las que van a tener que responder y poner el cuerpo para cargar sobre sus hombros y criar ahora a estos huérfanos del sicariato, ¿no? Y de un Estado que es incapaz. Y por último, antes de ayer, la presidenta lo que les dice como medida es no contesten su celular. Esa es la medida que ha dado. No respondan porque esos son los sicarios. Tampoco el WhatsApp, no le respondan a nadie, ¿no? Y yo quisiera, así para terminar, y luego podemos conversar, contarles, permítanme leerles un testimonio muy chiquito de una colega activista que fue víctima de uno de estos grupos de odiadores que nos persiguen a todos por la ciudad, ¿no? Ella dice así: es difícil nombrarlo, peor hablarlo, pero sucedió. Un día cualquiera, en medio de una protesta ciudadana, cuando todavía protestábamos por justicia y contra la impunidad o por la democracia sin corrupción, un hombre desdentado, con rastros de fluidos acuosos que exudaba alcohol trasnochado, emergió del grupo de los extremistas que levantan el lema Dios, patria y familia. Acostumbrados a acosar impunemente, se paró frente a una de las abogadas activistas, separadas apenas por una barrera humana de escudos policiales. Le clavó la mirada e introdujo su dedo en la vagina mientras le gritaba: terrorista, perra feminista, chupapito, y grababa su acto performativo y disciplinador para transmitirlo orgullosamente desde su celular. Ella quedó paralizada de horror, mientras los ojos de él fulguraban por el poder y el reconocimiento de sus pares varones, todos autoproclamados como los patriotas. Durante más de una hora, en un acto que simboliza la regresión a la masculinidad mitológica de los centauros, el sujeto tomó todos los derechos de esta activista y la degradó públicamente. No era testosterona ni arrechura lo que inundaba el aire, era el poder de humillación y del odio. Ningún policía hizo ni dijo nada. Largos meses vivió ella con ese dedo adentro. Cuentan algunos que la vieron sentarse de una manera extraña, como si temiera lastimarse. Ella sabía, como dicen las chilenas, que la culpa no era de ella ni de dónde estaba, pero el patriarcado es un juez y el castigo por respondonas es la violencia. Simbólicamente habían penetrado su cuerpo, castrado el goce y el placer sexual, asociado en adelante con la humillación y el dolor. No quería explicaciones sociológicas sobre cómo se llega a ser un violador. Quería justicia para uno de los crímenes y ataques que históricamente sufren las mujeres en un país que tiene su fundación en la violación de los conquistadores y que en tiempos de paz subsisten las perversiones del conflicto armado, donde más de 5.000 mujeres fueron violadas y al día de hoy ninguna ha conseguido justicia. Solo hay un único juicio que protege a 9 personas y que está en riesgo justamente ahora por las leyes de amnistía. Abogados van y abogados vienen. No, pues chiquilla, eso es acoso, decía uno. No, es violencia psicológica, replicaba el otro. A ver, creo que están todos equivocados. No hubo penetración, no es violación. Se trata de actos obscenos, sentenció el experto. Carajo, ¿por qué no me escuchan? Esto es una violación. ¿Dónde empieza y dónde acaba el cuerpo femenino?, gritaba ella. El derecho, pese a los avances, seguía estando centrada en el falo y en la penetración. No la protegería. Quizás en unos años más el delito de violación comprenda todas las modalidades. El caso, tantas veces contado en los servicios legales, se había instalado en su vida y ella no era capaz de hacer lo que siempre dijo a las mujeres que hicieran: ir a la policía y denunciar, porque ese es un riesgo adicional. ¿Qué duda cabe? No todas tenemos la fortaleza de Giselle Pelicot, drogada por su marido y violada por más de 50 hombres de su pueblo, quien señaló ante la justicia francesa: lo hago en nombre de todas estas mujeres que quizás nunca serán reconocidas como víctimas. Que la vergüenza cambie de lado. Gracias.
Muchas gracias, Jenny, bueno, por la presentación y también por mostrar, por un lado, digamos, la dimensión más de la política, después hablando también sobre el crimen organizado. Creo que algunos elementos, muchos elementos que también son importantes para el debate acá, cuando hablamos mucho del narcotráfico, pero vemos que también hay otros elementos de ese crimen organizado, sobre el tema del control territorial, de esa gobernanza criminal y, bueno, terminando con esa parte que muestra lo que eso significa, lo horrible que eso significa y que lastimosamente no es la excepción. Con eso quisiera, bueno, darte a ti, Francisco, la palabra para que nos presentes tu trabajo, entrándonos mucho más hacia Colombia y la llamada tercera ola de la violencia. Perfecto. ¿Está funcionando? Sí, ¿cierto? Bueno, primero muchas gracias por la obligante invitación. Yo había tenido la ilusión de que me había borrado las presentaciones en eventos académicos, pero es imposible al parecer. Y verdad que muy grato estar aquí, gracias a nuestro anfitrión, la Universidad de los Andes, a todos ustedes y naturalmente a Jenny y a Stefan. Yo también voy a hablar de guerra después de la guerra, obviamente, ¿sí? Y digamos, respondiendo a la pregunta, digamos, a la pregunta ya directamente de Stefan, ¿por qué pienso que Colombia está, digamos, a las puertas de un tercer ciclo de conflicto? Pues básicamente porque nosotros tuvimos 2 ciclos muy largos, el primero conocido canónicamente como la violencia entre los 2 partidos políticos principales del país, el liberal y el conservador, que terminó, digamos, aproximadamente a fines de los 50, después la guerra insurgente contra insurgente, más o menos desde los 70 hasta el 2016, cuando se firma el acuerdo final. Antes ya había venido la desmovilización de los paramilitares, después la desmovilización de la principal guerrilla colombiana, que eran las FARC. Con eso se suponía, y realmente se hizo, que digamos, de los 2 principales actores del conflicto colombiano salieran, se desmovilizaran. Y yo creo que ahora tenemos un nuevo elenco de actores, y lo que puedo sostener es que ese nuevo elenco de actores es elenco político, en donde hay unos cambios fundamentales en hacer la guerra, pero es una guerra que, digamos, con elementos políticos claros. Y si eso es así, digamos, la reflexión sobre nuestro tercer ciclo tiene varios intereses. En primer lugar, digamos, preguntarnos por qué Colombia ha seguido una guerra política ya durante casi un siglo. Esa es una pregunta importante sobre la conformación de nuestro Estado y nuestro sistema político. En segundo lugar, por qué ese desarrollo del tercer ciclo del conflicto ha sido relativamente invulnerable a distintas preferencias políticas en el poder. Nosotros en Colombia tuvimos lo que uno podría llamar un experimento natural, lo que los economistas llaman un experimento natural. Tuvimos un gobierno de centro, un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda, y ninguno ha podido detener el crecimiento de los grupos armados. Y por otra parte, una pregunta que es la que más me interesa y a la que me voy a referir un poquito es: ¿qué hay de continuidad y qué hay de cambio? Digamos, ¿qué es lo nuevo en el conflicto, en este tercer ciclo de conflicto con respecto del antiguo? Porque, por ejemplo, se dice que es el narcotráfico, y pues eso simplemente no es verdad, entre otras cosas porque tanto a los paramilitares como a los FARC les achacaban, y además con mucha evidencia, que estaban totalmente metidos en el ciclo económico del narcotráfico. Ahora, este nuevo ciclo, este tercer ciclo del conflicto en Colombia, digamos, va levantando cabeza. Yo creo que ya es inevitable que estamos ahí, en un contexto global que es claramente distinto y del que ya nos ilustró muy bien Jenny, nuestra colega peruana. Por un lado, hay una nueva economía política a las materias primas. Yo creo que a eso se le pega muy poquita atención.
En segundo lugar, un retorno de la guerra entre estados, ya en lo de Ucrania. En tercer lugar, digamos, una vuelta a la capacidad del Estado como gran perpetrador. Lo estamos viendo en Gaza, lo vimos, aunque no, digamos, no tuvo gran impacto en Colombia, en Myanmar, etcétera, etcétera. Estamos presenciando un debilitamiento global de la democracia y una articulación de los sistemas políticos, incluso en el mundo desarrollado, con fenómenos violentos. Y finalmente una cosa que no quiero que se nos escape, porque lo del WhatsApp está buenísimo y es muy colombiano. Le tengo que confesar, Jenny, que yo estoy de acuerdo con la recomendación de no contestar nunca al celular. Es una recomendación que voy a adoptar, pero fíjese que hay un cambio tecnológico muy vigoroso que está, digamos, profundizando la democratización de la violencia. Uno puede hacer aquí una analogía muy fuerte con el AK-47, con las pequeñas armas. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en Colombia muchas de las convocatorias de los grupos armados son por WhatsApp, muchas de las agresiones van por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy interesante y naturalmente Colombia no va a quedar al margen, no vamos a ser totalmente específicos. No se puede generalizar desde Colombia lo que está pasando en el mundo, pero claramente, Colombia tiene interés en sí y tiene muchas preguntas específicas, pero a la vez va a ser un lugar en donde vamos a ver, digamos, cómo se desarrollan muchas de estas dinámicas globales. Listo, entonces, ¿qué es lo nuevo del ciclo actual? Yo quiero hacer un llamado, creo que esto es lo más de fondo que puedo decir, a la humildad académica. Aquí se ha puntificado mucho sobre bases muy precarias. Tenemos que admitir que hay muchas cosas que no sabemos todavía y tenemos que separar el cansancio de la opinión pública con estos grupos armados. Hay una detestación muy intensa por parte de la opinión pública hacia los grupos armados, además perfectamente comprensible, con, digamos, ya la dimensión analítica. Entonces, por ejemplo, se dice que el conflicto ya se degradó totalmente. Cuando uno mira con pinzas los patrones de violencia de los grupos armados, más bien la dirección es hacia la restricción, ¿sí? Por ejemplo, cojan a los grupos neoparamilitares. ¿Cuántas masacres han cometido? Un ejemplo, sí, masacres políticas de los grupos paramilitares, de los grupos neoparamilitares. Listo. Y de hecho, también incluso, si uno ve a las disidencias de las FARC, ha habido en muchos aspectos una restricción, de hecho una discusión tanto en el Estado Mayor Central, creo que se llama, y la segunda Marquetalia, sobre el efecto totalmente deleterio del secuestro. No hay evidencia que sean secuestradores en gran escala, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los actores que tenemos en este momento? Pues tenemos un viejo actor, pero con nuevo ropaje, que realmente ha pasado por cambios muy sustanciales, que es el ELN. Por una parte tenemos una panoplia de actores que podríamos llamar neoparamilitares, aunque muy hibridizados, como las autodefensas gaitanistas de Colombia, los conquistadores de la sierra. Y en tercer lugar, la tercera gran familia son las disidencias de las FARC, también muy hibridizadas, buscando un nuevo discurso político. Ahí hay cosas interesantísimas en las que no me voy a poder detener, que son pues básicamente la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central. Y entonces, ¿qué es lo nuevo? Y aquí voy a hacer mucho énfasis en cosas que no sabemos. En primer lugar, podría haber un cambio demográfico muy serio. Es claro, y lo dice todo el mundo en el territorio, que el promedio de edad de las comandancias intermedias, de los cuadros intermedios, ha caído en picada. Es decir, que tenemos muchachos muy jóvenes, poco formados, etcétera. Lo que no sabemos muy bien es si las mujeres en Colombia le dijeron adiós a la guerra. Las FARC era una guerrilla ultra feminizada. Yo hice las cuenticas y más o menos 30% de los miembros de esa organización eran mujeres. De los combatientes, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que las disidencias reproduzcan eso. Las autodefensas han mantenido su tradición de ser estructuras casi exclusivamente masculinas.
Así que aquí hay una dimensión de género que no entendemos muy bien, pero desde el punto de vista de edad sí ha habido un cambio bastante fundamental. Segundo, ha habido un cambio muy grandote en términos de patrones de violencia, básicamente tratando de no alertar al gobierno central y actores para no desestabilizar estructuras de gobernanza locales, y eso me lleva al tercer cambio fundamental, que incluye a la ELN, y es que digamos, todos estos grupos básicamente tienen un sesgo profundamente localista, deliberadamente localista. Creo que todos ellos están, digamos, es un poquito como Pirandello, varios actores en busca no de un autor, sino de una ideología, y esa ideología se está construyendo desde una perspectiva que además coincide con la de tomadores de opinión y de intelectuales en el país, que es una ideología de sacralización del territorio, ¿no? Una sacralización del territorio. Y entonces estos grupos se presentan como los defensores del territorio contra las agresiones del Estado central. Tengo que remarcar aquí que hay tanto de tradición como de cambio. Recuerden que las autodefensas comunistas en el 1940 y pucho, 48, 49 se crearon como defensoras del territorio contra las agresiones del Estado central. Lo mismo, de hecho, fue un giro, digamos, que tomaron los paramilitares. Así que aquí hay una larga tradición de autodefensa territorial, que sería en donde están confluyendo muchos de estos grupos. Y eso ha generado un cambio muy grande en las relaciones con la población. Tuve ocasión de verlo, no me voy a chiviar porque estoy trabajando en eso, pero tuve ocasión de verlo ahorita con las autodefensas conquistadoras de la sierra, que de hecho están, digamos, a veces incluso promueven organizaciones sociales. La idea es, digamos, tratar de construir un tejido social que proteja al grupo, pero que a la vez, digamos, se convierta en un punto de encuentro para la defensa de los intereses territoriales en los que confluyen todos los sectores de la población, ricos, pobres e intermedios. Entonces ahí hay… Y si ustedes ven algunas experiencias del ELN, no están muy lejos de ahí. Y esto ha generado, digamos, una suerte de mestizaje tanto organizacional como ideológico. Ahí hay dos ejemplos que quiero destacar, que son el de los gaitanistas y por otra parte los comandos de la frontera. Entonces las autodefensas gaitanistas, claro, es una transgresión horrible. Gaitán es una gran figura histórica en Colombia, digamos, de una política de centro izquierda, reformista, avanzada, etcétera, y entonces, digamos, la gente se siente insultada cuando se llaman autodefensas gaitanistas, pero eso no es puramente formal, ¿sí? Digamos, hay una política de resentimiento. 5 minutos, no, todavía no. Pues, hay una política de resentimiento y de crítica a las blandas oligarquías del Estado central, que a propósito eso perfectamente lo puede capturar algún operador político, y eso además pues se articula con formas muy diferenciadas de participación electoral. Eso no va en una sola dirección. Naturalmente nos encontramos, digamos, en un periodo telúrico, formativo, incluso también para el ELN, porque el ELN se está reconfigurando a pasos agigantados, pero yo creo que con estas características podemos ver, digamos, que hay toda una serie de dinámicas que se mantienen a lo largo, digamos, que son simplemente continuaciones de estas distintas décadas de conflicto armado, incluso que están cristalizadas en las experiencias y capacidades del personal que participa en estas, digamos, estructuras armadas. Y por otra parte hay cambios significativos, sobre todo la concepción, digamos, de a dónde apunta la apuesta política y la apuesta de control, ese control que usted decía muy adecuadamente, que era como de territorios, cuerpos y mentes. Y si uno dice cuerpos y mentes, se está pensando en política. Y aquí termino con esta cuestión que es la discusión de si es, digamos, si este fenómeno es puramente político puramente criminal o si tiene elementos políticos. Aquí a Colombia pues se ha traído de manera, francamente, tengo que decirlo, me parece un poco irreflexiva la definición de que se trata de fenómenos puramente criminales. Y eso no rima. Y les voy a decir con qué creo que no rima.
En primer lugar, no rima con la historia colombiana, porque si uno se pregunta, digamos, si la captura de rentas es nueva o tiene algo extraordinario, eso está muy metido en la historia colombiana. Yo me acuerdo de un cuento muy famoso de un fantástico escritor colombiano que se llama F. Gómez, es 18 de octubre, de hecho estamos cerca de esa fecha, en donde son dos vacas hablando de por qué se hacen las guerras en Colombia y básicamente decían se hacen para capturar rentas. Y todas las guerrillas liberales fueron estigmatizadas por los gobiernos conservadores durante la violencia con B mayúscula digamos, como puramente criminales, y después las FARC tienen una larga historia, digamos, de caracterización por parte del Estado como criminales, también el debate que no era un conflicto político, sino una lucha contra el terrorismo criminal. Entonces no rima con la historia colombiana, aquí hay una cosa, digamos, una larga tradición que exige a los analistas preguntarse en serio qué es lo nuevo. De hecho, si hay algo nuevo, por ejemplo, si ustedes ven la relación de los paramilitares con el narcotráfico, seguramente sus herederos ha debilitado un poquito esa relación. En segundo lugar, no casa con la historia universal. De hecho, vean la Revolución Mexicana, vean la Revolución China. Estaban llenas de bandidos. Pancho Villa, comienzan con Pancho Villa, que era un navajeo. Perfecto, ya voy a terminar. Así que... En tercer lugar, tampoco rima con la literatura académica. De hecho, en 2008, sí, porque estaba esta famosa tesis de que las guerrillas eran un emprendimiento criminal de Collier. Collier la retiró con su principal coautora, Anke Hoefler, y dijo, no, lo que pasa es que la retiró por una hipótesis mucho menos amarillista y mucho más creíble, y es que los recursos, digamos, son estructuras de oportunidad que aprovechan los grupos. ¿Sí? En cuarto lugar, tampoco casa con la evidencia, es puro cherry picking, ¿sí? Es decir, escoger la evidencia, entonces ver, sí, pasan por aquí, hay rutas, etcétera, pero hay mucho más. Por ejemplo, cuando uno ve todos estos grupos tienen estructuras sociales, invierten recursos gigantescos, organizacionales, de tiempo, financieros en cultivar bases sociales. De hecho, en 2019, esta fantástica investigadora Megan Stewart mostró que hasta mantener el territorio desde el punto de vista tanto financiero como desde el punto de vista militar es profundamente contraproducente. Y por último, tampoco casa con la semántica. Se nos olvidó que es que político no es bonito, decir que los grupos armados son políticos no es decir que son chéveres y que son simpaticones. Los nazis eran políticos y tuvieron su Nuremberg. Entonces, político puede ser una desgracia total. De hecho, muchas veces es más fácil poder negociar con alguien que está metido en los negocios y que tiene intereses al contante y sonante y con que se pueda, digamos, dialogar racionalmente. Listo. Termino con, no sé si tenga tiempo, sí, unos 3 minuticos, con las siguientes observaciones. Mire, hay como, y esto es una cosa en la que estoy trabajando, etcétera, hay como 5 criterios centrales en los que uno puede observar esta naturaleza política encarnada y cristalizada en dinámicas organizacionales. La primera es el mantenimiento del ejército. Ningún grupo puramente mafioso, ustedes lo pueden ver en los trabajos clásicos sobre la mafia, Catanzaro, Bloch, etcétera, y en los trabajos actuales sobre gobernanza criminal, Comando Bermelo, etcétera, invierte en construir un ejército con rangos, con uniforme, separado físicamente de la población. No lo hacen porque es completamente irracional, es llamar al Estado que los golpee, es generar dinámicas distintas a las dinámicas económicas y por consiguiente empoderar a toda una serie de personas armadas peligrosas para los propios directores del combo, etcétera. En segundo lugar, microfundamentos. ¿Pagan o no pagan? ¿Se enriquecen los directivos o no? Etcétera. ¿Qué clases de gente atraen? En algunos casos hay, digamos, grupos con microfundamentos claramente políticos, está el ELN, etcétera. Tercero, representación y agregación de intereses. Créanme, en el territorio estos grupos están invirtiendo una cantidad enorme de esfuerzos en desarrollar eso y también el cuarto criterio de regulación de la vida social, que es control de territorios y mentes.
Y finalmente, ideología y un programa no puramente autorreferido. Bueno, se me acabó el tiempo, dejo ahí, pero una vez más, ahí hay evidencias fuertes de que la situación es muy variada y por consiguiente lo que se puede decir es que estamos en un periodo transicional en donde hay una combinación muy fuerte de dimensiones políticas, de dimensiones económicas, etcétera. Y esos estados tradicionales, como lo analizó históricamente de manera fantástica Hobsbawm con su libro Bandidos, pueden ir en muchas direcciones. Pero por eso, digamos, la invitación es a posturas más reflexivas, a no reflejar mecánicamente el cansancio muy explicable de la opinión pública frente a estos grupos cuyos efectos sociales naturalmente son tremendos, y a preguntarnos más bien, frente a este panorama, cuál es el camino hacia una paz posible en el actual contexto. Muchísimas gracias, Francisco, por esas reflexiones donde creo que por un lado algo que a veces no hacemos en la academia, pero creo que es muy importante también señalar que hay cosas que no sabemos. En segundo lugar, también poner algo o bastante en cuestión ciertos sentidos comunes que escuchamos mucho en, digamos, en programas de opinión, etcétera. Y bueno, con los diferentes puntos que mencionaste, también esa perspectiva muy cómo es la situación, cómo son las dinámicas, especialmente en lo que muchas veces llamamos territorio, cuando queremos hablar sobre regiones más alejadas acá en el país. Teniendo en cuenta que ahorita sería la idea de intercambiar, yo propongo la siguiente dinámica. Yo tengo varias preguntas, no las voy a plantear todas, pero por lo menos dos. Pero mi idea es que mientras hago mis preguntas, ustedes también piensen en las suyas y entonces que hagamos como una ronda con varias preguntas para después darle la palabra nuevamente a Francisco y a Jennifer para responder y ojalá también dialogar entre los panelistas. Yo quisiera, por un lado, hacer un poco, y temo que la respuesta no va a ser demasiado optimista, pero quiero hacer énfasis en el título del panel que ven allí, Resistencias y sociedad civil. No escuché mucho sobre eso, probablemente porque es difícil, pero quería que por lo menos abordan esa parte, qué papel, qué espacio de resistencia por parte de la sociedad civil hay en esa situación que desarrollaron acá. Y lo segundo es también con respecto a la relación entre el Estado y esas formas de la gobernanza criminal. Lo tocaron un poco, pero sí quizá pueden profundizar un poco más cómo funciona, si hay como un patrón, probablemente depende mucho también del lugar sobre el cual estamos hablando concretamente, pero sí quizá también pueden hablar un poco más sobre eso y con eso miro un poco más hacia allá, si hay preguntas, comentarios, críticas por parte o desde el auditorio. Veo muy atrás y no sé si lo hacemos, me imagino que con micrófono. ¿Sí? Colombia, entonces, muchas gracias. Gracias. Si pudiera referir el profesor Gutiérrez, ¿qué tanto se ha reconfigurado también la relación de las élites económicas con los grupos, tanto los grupos violentos como también el Estado en su búsqueda, digamos, de pacificación por un lado, pero también de control de estos grupos violentos? Gracias. A ver si hay más. No veo mucho más. Angélica. Muchas gracias. Muy interesante escucharles. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el cambio generacional. La razón por la cual una generación tras otra descubre que el agua moja es porque tiene una nueva experiencia y no les sirve que en los libros de historia entonces, por ejemplo, diga
que siempre ha sido así, que siempre ha habido elementos criminales y que lo político también ha estado parte. Entonces, y eso también tiene que ver un poquito con la tolerancia o con la forma en la que se tramitan estos temores y estas preocupaciones en las sociedades, como lo mencionabas, Jenny. Entonces, quería pedirles a ustedes que incorporemos la variable de la transmisión a través de las generaciones, del conocimiento sobre los fenómenos criminales y de guerra en nuestras sociedades y cómo esas percepciones van cambiando según qué tan cerca en el tiempo está la experiencia con la victimización. Gracias. Y sí, José Fernando. Ok. Gracias, buenos días. Pues yo tenía reservada para el profesor, para el candidato Sergio Fajardo, una pregunta, pero resulta que no hubo sesión de preguntas, entonces no sé si el profesor Francisco le gustaría aceptar esta pregunta. Porque está, ¿cómo es que se dice? Es específica para el contexto colombiano. De antiguo se dice que no se puede servir a dos señores. La policía en Colombia no puede obedecer al alcalde y al director nacional de la institución a la vez. ¿Qué opina de la iniciativa de romper el carácter nacional de la policía, volviéndola más autónoma y local, y generar entre sus miembros más identidad con la comunidad y evitar eso que se está viendo tanto, que son los secuestros de policías y de militares? Gracias. Gracias. Y la última de José Fernando. Muchas gracias por las dos presentaciones. En las dos encuentro un elemento común con dos énfasis diferentes y es la centralidad de los asuntos de género. En el caso de Jennifer, claramente género ha sido instrumentalizado para radicalizar esas perspectivas, para mandar las agendas a ciertos lados. Y Francisco señalaba cómo aquí estaría pasando algo en términos de tal vez volver a esta estructura mucho más jerárquica, patriarcal, tradicional de los ejércitos, otra vez como muy masculinos, además muy centrados en varios valores. Sin embargo, género es la categoría que menos se discute en estos temas. Siempre es un factor secundario, marginal, de otro lado, entre otras cosas porque se asocia como a un factor, digamos, circunstancial, temporal o de menos valor. ¿Cómo hacemos para traer la categoría género como categoría central al análisis de estos fenómenos y un poco darle su relevancia para poder explicar este tipo de situaciones? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos ahorita 5 o 7 minutos cada uno, entonces, y les invito también, si quieren dialogar entre ustedes, que también lo hagan. No sé quién quiere empezar. Pues, como no soy candidato, voy a poder contestar con absoluta sinceridad la pregunta sobre la policía. Sería un completo desastre. Una catástrofe. De hecho, Colombia tuvo una experiencia con las policías locales que, digamos, jugaron un papel absolutamente homicida durante la violencia con B mayúscula. Yo después, digamos, le puedo dar los detalles, pero teníamos policías municipales y departamentales capturadas totalmente, no solo por los partidos políticos, sino también por las facciones, y entonces estaban pues al servicio de operadores locales muy, muy violentos. Y claro, eso generó problemas de acción colectiva, etcétera. Entonces creo que sí sería, no sería una buena idea. Con respecto de lo que dice Estefan, estoy contestando ya de facto en desorden, pero bueno, de resistencias y sociedad civil. Digamos, claro, la sociedad colombiana de una manera como muy impresionante ha pagado una cuota de sangre absolutamente brutal. La gente sigue operando en esos territorios, las organizaciones sociales y los liderazgos siguen operando, y por eso Colombia está, digamos, en el primer lugar del escalafón, digamos, de victimización de liderazgos sociales en el mundo. Así que hay un espacio claro. Hay que notar una cosa, es que algunos de estos grupos armados intentan capturar no solo las dinámicas, sino el lenguaje. Sí, como también lo hicieron con derechos humanos, etcétera. Entonces también hay un lugar de hibridaciones, exacto, sí. Con respecto digamos, del reto generacional, yo no diría que es descubrir que el agua moja, entre otras cosas, porque para cada generación moja de manera distinta, ¿sí? Entonces no es una cuestión de que la gente no descubra lo obvio.
el malestar y la incapacidad de la opinión, digamos, sí, de la opinión pública colombiana para asimilar estos grupos, creo que, digamos, muestra un avance muy real en el sentido de un rechazo a la destrucción de vidas humanas. Uno ve en la década del 70-80 eso estaba bastante legitimado en muchos ámbitos y digamos, en muchos lugares del espectro político. Lo que veo que la opinión no ha contestado y que los analistas tienen que ayudar a contestar, so pena de seguir irreflexivamente las modas sociales, es la pregunta de cómo compatibilizar los esfuerzos de paz, de una paz que tiene que ser política, a mi juicio, con ese rechazo a la violencia y a la destrucción de vidas humanas. Entonces ha habido un progreso muy real, digamos, en el sentido en que hay muchas cosas que tenían carta de ciudadanía, ya no la tienen. A propósito, esa carta, como señaló Jenny, puede volver, ¿sí? Como lo vimos, un precandidato presidencial ya dijo, hay que destriparlos a todos, eso puede volver, pero hay una, digamos, sensibilidad muy positiva en la opinión pública colombiana frente a los ataques a la vida, etcétera. Eso es muy importante, pero la pregunta que no hemos contestado es cómo lograr el balance entre rechazar esos ataques y esas destrucciones de la vida humana con aceptar y acompañar procesos de paz que, si tengo razón, son absolutamente necesarios y tienen un elemento político indispensable. Y ahí los analistas no pueden simplemente expresar mecánicamente con toda esta jerga de gobernanza criminal y todo este tipo de cosas, digamos, que a veces es jerga y a veces es, digamos, es una conceptualización real. Listo. Con respecto de lo de la clase, Colombia es una sociedad tan clasista que no ha tenido expresiones culturales que le expliquen a la sociedad misma cómo es. Ustedes sí la tienen. Un mundo para Julius es una obra maestra de Alfredo Bryce Echenique, es una novela maestra que revela muy bien eso. Y digamos, esta experiencia, estos últimos 4 años, ha estado cargada como de un malestar de clase bastante pesado, bastante duro. Yo temo que en muchas regiones y de pronto incluso nacionalmente, no lo descartaría, por lo menos de manera parcial, temas de clase, de odio de clases, de arriba hacia abajo, de resentimiento, etcétera, se articulen con experiencias armadas en las regiones, y de hecho no lo descartaría. Y de hecho creo que partecitas de eso ya lo estamos viendo, así que efectivamente es un tema fundamental. Y termino con lo que dice Stefan de la relación entre el Estado y la gobernanza criminal. Yo creo que ha habido, digamos, avances en el sentido de una separación gradual de algunas agencias que jugaron un papel muy central, por ejemplo, en la experiencia paramilitar. Pero también una regionalización y una localización de la relación y aquí, una vez más, un poquito en el papel criticón, yo creo que tenemos que pensar seriamente, digamos, las distintas apuestas que le vamos a meter a los distintos niveles territoriales. Porque, digamos, hay un discurso, una vez más, es que lo que ocurre en las mentes de los grupos armados no es en abstracto, refleja muchos de las... Entonces hay una especie de sacralización en los debates intelectuales del localismo y de que lo pequeño es hermoso, ¿sí? Pero cuando ustedes van, el poder local tiene muchas ventajas, efectivamente está mucho más cerca al ciudadano, por ejemplo, pero por otra parte es mucho más susceptible de capturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es en esa tensión en donde tenemos que pensar, digamos, dónde vamos a poner las apuestas de distintos poderes territoriales de una manera un poco menos dogmática de como lo hemos hecho en los últimos años. Y ahí terminaría. No, bueno, gracias. Sí, sí. Como quiera. Bueno, sobre las resistencias, a ver, Stefan, resistencias desde la sociedad civil.
Sí, mira, o sea, nos colgamos y nos agarramos con uñas, pero la sociedad civil está cansada también. Están agotados, están temerosos porque, claro, somos defensoras y defensores de derechos humanos, pero desde la teoría y la doctrina de los derechos humanos se supone que somos solo ciudadanos y ciudadanos. Un Estado que exige de sus ciudadanos heroísmo, entonces no, te está colocando en otro lado, ¿no? Casos como el de esta chica, y yo le comentaba a uno de los colegas de Capaz en estos días que antes siempre pedíamos como garantía, ¿no? Y en los manuales para prevención de la tortura sexual a las mujeres siempre estaba, pide que venga la policía mujer, etcétera. Hoy en día los casos que tenemos son de policías mujeres, ¿no? Con tortura sexual a mujeres. Entonces, también está allí. Entonces, quiero decir, la sociedad civil está cansada. Los jóvenes están asustados por las masacres que hemos tenido y porque en 20 años de democracia, por las prácticas de la policía que no llegaron a cambiar después del informe de la Comisión de la Verdad, ellos siguieron operando como operaban. Tenemos casi 300 personas que han perdido la vida en protestas sociales, ¿no? 30 defensores ambientales en los últimos 3 años, principalmente indígenas. Yo sé que si numéricamente, si lo comparamos con Colombia, puede ser una nada, pero respecto a lo que ocurre dentro de mi propio país, sí son números a los que no estábamos, digamos, acostumbrados, ¿no? O sea, que 30 personas, casi 300 personas pierdan la vida por salir a protestar, y eso no es nada, y no acaba, porque el tema es que frente a esas casi 300 personas, ¿cuántas sentencias condenatorias han habido de esa mala práctica de los policías que usaron su armamento de guerra cuando no correspondía? Ninguna. Ninguna. Entonces lo que está instalado es la impunidad. De hecho, cuando hacemos trabajo de promoción con jóvenes, o sea, siempre ellos dicen, bueno, pero ¿y no te da miedo? ¿Y cómo haces? ¿No? La última protesta contra Dina Boluarte el 22 y el 23, 50 personas ejecutadas, 8 de las cuales eran niñas. Ninguno era terrorista, ninguno tenía una arma, ninguno tenía nada. Eso ya está recontra comprobado, ¿no? Entonces, sí hay también un temor instalado. Entonces, claro, la sociedad civil resiste como puede, pero hay un temor instalado, hay desesperanza, hay pobreza. En Perú el casi 80% de la población es informal, es decir, cada uno hace su trabajo cada día, ¿no? Si hoy día no salgo, me voy a la marcha, hoy día no como. Entonces, la gente no tiene derechos sociales y eso también, pues para protestar hay que tener la barriga llena de alguna manera, ¿no? Son cosas que también van haciendo. Y lo otro, con esas leyes restrictivas que han cambiado el marco de actuación de las ONGs, también eso genera limitaciones en el ejercicio de las distintas organizaciones, ¿no? Ahora todos están obligados a registrarse, hasta el comedor de la parroquia o de la iglesia. Por ejemplo, todas las escuelas que eran de Fe y Alegría, de los jesuitas, no estaban tampoco inscritas y ahora todas tienen que registrarse, aunque sea para recibir una donación de su cuñado que juntó plata en chun chun chun, no importa, tenés que hacerlo, ¿no? Entonces, es difícil. Y acá también llamaría a mirar las propias agencias de cooperación. También ellas están mirando y diciendo, uy, si le doy, si financio este proyecto o esta intervención, ¿cómo me mira a mí el Estado peruano? ¿No? Entonces, hay una serie de elementos que hacen que la sociedad civil también en su actuación sea, ¿no? Por ahí prende, pero no se sostiene. En esos días, semanas, esos días que estoy acá, por ejemplo, había un paro muy fuerte de transportistas, pero ahí también era la pelea, porque la mayoría de transportistas son informales, por esto que le digo, cada quien chapa su micro y sale a hacer su pega, su chamba, ¿no? Entonces, los que son del gremio miran a los otros y dicen, no, pero esos son los informales, pero los informales son los más, ¿no? Y son los que están saliendo a protestar porque ya no pueden sostenerse que cada día matan 3, 4, 8 personas es más o menos el promedio, ¿no? Y no solamente son los microbuseros, o sea, lo que ha hecho esta tercera ola, como dicen ustedes acá en Colombia, o estas nuevas formas de violencia son que están democratizadas. Entonces, todos pagan. Todo aquel que tenga un negocito, una bodega, una farmacia, la que vende huevitos de codorniz en su carretita, tiene que pagar. Dale. Entender muchas de estas cosas tiene que meterse en serio a la extorsión. ¿Sí? Y hay que hacer un trabajo comparativo. Tienes que mirar y tienes que ponerte a mirar. Todo el mundo paga.
El que no paga, chao. Y los que no se van del país y los jóvenes se están yendo en la misma cantidad que se iban en la época del conflicto armado interno. Porque ¿a qué me quedo acá, no? Entonces, nada. Ahora sí hay estrategias de arte, porque lo que hablamos los abogados, las abogadas, uno puede echar rollo, contarle sus derechos y la gente te escucha y dice, bueno, sí, ya, en fin. Pero el arte es muy potente, ¿no? Entonces, esto que llaman artivismo, y hay redes de artistas que sí lo están haciendo. Ahora, igual han sido censurados, igual sus obras han sido retiradas, sus muestras clausuradas, etcétera. Y lo otro, que sí hay un clima de poca tolerancia a las expresiones diversas, ¿no?, que tiene el Estado. Entonces el Ministerio de Cultura cierra, no auspicia, tu libro no lo publican, no tienes llegada a la prensa, o sea, todos los espacios están tomados y lo que está detrás son distintos grupos de poder político, económico, pero no de ese gran poder económico, la empresa que conocíamos, no, sino estos nuevos señores que son de la economía ilegal, criminal del oro, ¿no? Y que está puesta allí y que obviamente le hace una competencia y gana respecto a la droga, porque es más fácil y menos peligroso sacar oro que droga, tienes menos pena en el Código Penal, entonces dices, mejor me mudo para acá o llevo mi plata por este lado, ¿no? Hay más incentivos para estar en esa economía que la otra. ¿Cómo se vinculan con el Estado? La relación entre Estado y las formas, pues antes decíamos más bien que el crimen penetraba las estructuras de poder, etcétera. Ahora es más bien, son estos señores los que están dentro de la estructura de los poderes regionales, ¿no? El gobernador regional, el comisario, el policía, toda la red está absolutamente, más del 70% de la policía está involucrada en estos actos de corrupción, de sicariato, de extorsión. Es más, hace unas semanas cuando cayó este delincuente famoso que maneja redes de extorsión en el Paraguay, un peruano apodado El Monstruo, la policía paraguaya dijo que llegó un momento donde ya no le comunicaba a la policía peruana lo que estaba haciendo ni el operativo que iba a hacer, porque las veces que lo había hecho, el monstruo sabía y se iba, ¿no? Tenía sus soplos desde Perú que le avisaban, entonces está totalmente infiltrada. Entonces, digamos, ahí son formas, ¿no? Pero están dentro de las estructuras de gobierno, están en el Parlamento, están en el Poder Regional. El Parlamento peruano tiene 130 representantes. De los 130, 105 tienen investigaciones por corrupción, cohecho, colusión, crimen, robo. El presidente del Congreso tiene una acusación de violación sexual y con la acusación de violación sexual preside la mesa parlamentaria en el Congreso. El presidente de la Junta Nacional de Justicia tiene una condena por violencia familiar y es el que nombra a jueces y retira a jueces, etcétera, ¿no? Eso también es algo que ha cambiado y ahí en términos de género la pregunta de Fernando que hacía la observación. Por ejemplo, eso 10 años atrás, aunque en el fondo lo pensaran, era políticamente incorrecto que una persona así se iba a sostener en el puesto. La sacabas y veías en qué otro puesto de poder la metías camuflada, pero no ibas a sostener a un hombre maltratador, pegalón, en una estructura de poder. El día de hoy no importa, porque la impunidad está absolutamente transversal a todo el sistema, ¿no? Y más bien le da como prestigio a los hombres. Y por último, eso que nos preguntaba la decana, ¿no? Sobre la transmisión a las nuevas generaciones, el conocimiento. Yo creo que ahí, o sea, desde la academia hay una labor fundamental y una obligación nuestra también, ¿no? Yo diría que se ha hecho más en el caso de algunas de las universidades privadas más históricas o serias que están en los rankings, en el caso de Perú, ¿no? Porque hubo un momento en Perú donde la universidad se convirtió como básicamente funcionaba con las mismas normas de una empresa y eso sin controles ni estándares, y eso permitió que tú abrías tu cochera y ponías una universidad, ¿no? Sin profe, sin investigación, sin nada, y eso también hace que hay un circuito privilegiado, que los que se forman en esas universidades, que están financiadas con el dinero de las economías ilegales, pero cuyos representantes están en las estructuras del Estado, hoy en día los que salen de esas universidades, que no saben dónde están parados, pero cuyo título vale igual que el de cualquier otra universidad, vayan a ocupar los cargos dentro del Estado, ¿no? Entonces, ese es el circuito. Pero las universidades tenemos sí la obligación de trabajar justamente
en la investigación, pero también en que esta historia y en lo que estamos pudiendo mirar el pasado para no repetir, esté siempre presente. Pero también en todo lo que son, en el caso del derecho, trabajamos con las clínicas jurídicas, también tenemos un componente de proyección social, ¿no? O sea, de investigación, de academia, pero también el componente de proyección social que no hay que dejar pasar ni descuidar, creo yo, ¿no? O los museos de la memoria, en el caso del Perú, el Museo de la Memoria acaba de ser tomado por la nueva administración, votados todas las personas, lo construimos justamente con la cooperación alemana y ahora los militares quieren cambiar el guión museográfico, ¿no? Entonces ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias Jennifer, Francisco, a ustedes por ese panel que creo que dejó aprendizajes, algunas reflexiones también, por ejemplo, sobre lo que tú mencionaste, lo local. También probablemente muchas preguntas que todavía están ahí y no necesariamente resueltas. Y si lo entendí bien, tenemos un nuevo proyecto de investigación con Pará. Entonces, ¿qué más se quiere de un panel? Muchísimas gracias. Y bueno, entonces creo que ya seguimos también con la programación acá. Muchas gracias, Capaz, por la alianza, a los panelistas. Gracias a ustedes por su participación. Los esperamos afuera para un cafecito. Retomamos en 10 minutos con el siguiente panel que será auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert en Colombia,